Bienvenido a este podcast, a este trabajo o este proyecto que estoy haciendo. Te agradezco mucho al aceptar mi invitación. Pues me gustaría que nos platicaras acerca de la importancia de la salud animal y de cómo coexistimos uno con el otro. Bueno, pues te agradezco mucho la invitación, Magui. Antes que nada me presento. Soy Froilán Albarrán, soy médico veterinario zootecnista, eh, titulado por la Universidad La Salle Bajío, con maestría y doctorado en ciencias médicas por parte de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues bueno, yo creo que lo primero sería recordar que la salud del humano y la salud de los animales no están realmente aisladas. De hecho, hay que recordar que nosotros también somos parte del reino animal. Entonces, como también somos animales, pues digamos que lo correcto, si somos muy puntillosos, lo correcto es decir las otras especies animales, ¿no? Pero bueno, te voy a hablar mucho en muchas ocasiones desde la perspectiva de un veterinario, ¿no? Perdón, no puedo evitarlo. Está Entonces, sí, pues ni modo. Soy veterinario y no puedo negarlo. Pero bueno, lo que pasa es que esto que te comentaba de la relación entre la salud del humano y de los animales, pues es precisamente pues porque somos animales todos nosotros, ¿no? Y eso hace que haya muchas compatibilidades de algunas enfermedades. Y yéndonos más allá todavía, no solamente la salud de las otras especies animales y la del veterinario están involucradas en lo que tendríamos que cuidar. Internacionalmente, la ONU, la OMS, y algunas organizaciones que están encargadas de la salud animal, como la OIE, la FAO, son organizaciones que han establecido un criterio, una tendencia actual que se llama One Health, es decir, una sola salud. Y esto se refiere principalmente a que no tendríamos que preocuparnos por la salud de los animales y por la salud del humano y por la salud del medio ambiente, sino más bien considerar que todo es parte de nuestra salud. O sea, que tendríamos que cuidar la salud de los animales, de nuestro entorno ecológico, y eso va a favorecer también a nuestra salud. Entonces, si consideramos esto, pues habría aquí que señalar, digamos, de manera más puntual cómo es que la salud de los animales repercute en la nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestras mascotas, ¿sí? Eh, Tenemos una convivencia muy cercana con ellas, por eso son nuestras mascotas. Nosotros en veterinaria les llamamos animales de compañía, ¿sí? Que involucra no nada más al perro y al gato, sino involucra a cualquier animal que nos haga literalmente compañía, como también puede ser un caballo, como pueden ser pues actualmente varias especies que siendo silvestres se han adoptado como mascotas, como distintos tipos de aves, reptiles, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros convivimos con esos animales, tenemos que estar conscientes de que algunas enfermedades de ellos pueden pasarse hacia nosotros. Cuando eso pasa, esas enfermedades les llamamos zoonosis, ¿sí? Entonces, una zoonosis es una enfermedad que se puede transmitir entre dos o más especies diferentes. También nosotros podemos contagiar de algunas enfermedades a nuestras mascotas. De hecho, recientemente que hubo la pandemia, eh, pues se empezaron a dar cuenta de que el COVID también afectaba algunas especies de compañía, ¿no? Entonces, pues empezó a surgir la duda de si las mascotas podían contagiarnos a nosotros de COVID. Entonces, pues, mi gato se sale a la calle y va y se contagia y luego me la trae, yo bien encerrado, pero el gato ya me la trajo, ¿no? Entonces hubo países en los cuales la gente tuvo tanto miedo que empezó a sacrificar a sus mascotas y no de una manera muy humanitaria, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, en esa época, pues aquí tuvimos, digamos, la curiosidad, me refiero aquí en México, particularmente en León, y pues bueno, me hicieron el cuestionamiento, ¿no? Me hicieron la pregunta, oye, ¿y si es cierto que los animales pueden infectar al humano de... Y bueno, pues no lo sé, se sabía muy poco del COVID, ¿no? Dije, no lo sé, déjame investigar, me empecé a documentar y pues sí, efectivamente me di cuenta de que los animales son infectados, pero no son infecciosos, no son una fuente de infección para el humano. Es decir, el virus entraba en ellos, se multiplicaba,
a algunos los enfermaba, pero no se multiplicaba lo suficiente como para liberarse y contagiarnos a nosotros. Entonces, de inicio eso fue lo que se publicó. Ya mucho más adelante, cuando el COVID se fue adaptando, entonces sí ya se empezó a convertir en un problema de mayor riesgo, pues, de que las mascotas podían contagiar al humano, sí empezó a darse en algunos casos muy específicos, pero para ese momento ya las vacunas ya nos estaban protegiendo, ¿no? Entonces ya no fue tan importante el problema de la zoonosis animal-humano, sino más bien nosotros los podíamos contagiar a ellos. Entonces, bueno, esto es por ponerte un ejemplo, ¿no? De lo que es una zoonosis. Este, y pues bueno, considerando esto, es importante entonces señalar la necesidad de que nosotros cuidemos la salud de nuestras mascotas, de nuestros animales de compañía. Porque si estamos en contacto tan frecuente con ellos, pues sí hay cosas que nos pueden contagiar. Entonces, por ejemplo, la rabia es una zoonosis, es una enfermedad que se puede contagiar entre todos los mamíferos, ¿sí? Entonces, pues bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuidamos que nuestro perro, que nuestro gato no tenga rabia, y para eso los vacunamos. Pero para eso, pues tenemos que ir al veterinario, ¿no? Se hacen mucho campañas de vacunación para precisamente cubrir las mascotas de las personas que a lo mejor no tienen el dinero para llevar a su mascota al veterinario. Pero bueno, yo en lo particular siempre recomiendo que si tienen la posibilidad, vayan mejor al veterinario, porque eso incluye una revisión médica, o sea, incluye no nada más el piquete, ¿no? Sino incluye también una revisión médica. Y de hecho no es conveniente vacunar a una mascota si no está sana, al menos clínicamente, porque entonces la vacuna se va a desperdiciar. Pero cuando hacen campañas de vacunación, pues muchas veces los vacunadores no son veterinarios, nada más aplican la inyección, pero lo ideal es que se les revise antes de la vacuna. Entonces, pues eso y las desparasitaciones, también los parásitos que ellos tienen, también algunos nos pueden parasitar a nosotros. Entonces, también es importante mantener un calendario de desparasitación en nuestras mascotas, este, cuidar su higiene, ¿sí? Porque también si se infectan de algún hongo, los hongos también nos pueden infectar a nosotros, ¿sí? Entonces, yo recuerdo mucho el caso, por ejemplo, cuando yo hacía clínica, recuerdo mucho el caso de una vecina que me pidió que atendiera a su gato, pues le estaba cayendo el pelo, y entonces pues voy a verlo y pues a todas luces era un hongo lo que tenía el gato, ¿no? O sea, hay veces que se puede ver eh, a simple vista, digamos, para la redundancia, se puede ver el patrón de que es un hongo, entonces pero dije, no me puedo equivocar, es un hongo. Pero luego me di cuenta de que la señora se estaba rasque la cabeza, ¿no? Y entonces le dije, oiga, su gato se duerme encima de usted, o sea, en su cabeza, ¿no? Pues que sí, dije, pues ya le contagió el hongo, señor. Entonces, bueno, pues es importante considerar esto. Por supuesto, jamás voy a propiciar que la gente diga, ah, no, pues tener mascotas es insalubre, mejor no las tengo o me deshago de mi perro, me deshago de mi gato, ¿no? No, por el contrario, o sea, nosotros somos los que tenemos que cuidar la salud de nuestras mascotas para cuidar nuestra propia salud. ¿Sí me explico? Aparte, pues es un integrante más de la familia, ¿no? Es como si también cuidaras parte de, o sea, de tu mismo ambiente, vamos. No es como que fuera un adorno o, ay, ahí se queda el chuchito o el gato, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que también de este lado, pues, aparte del hecho de la compañía, pues nos dan esta parte pues amistad y a final de cuentas, también el cuidarnos, pues, el uno al otro, tanto el perro que ladra, ¿no? Que ve algo extraño y ladra, tanto el hecho de nosotros también ponerles atención y decirle, oye, pues está vomitando, se está rascando, o ya tiene una bolita, o ya algo está pasando, ¿no? Con otro miembro más de la familia y tratarlos así, porque a final de cuentas, pues están muy apegados a nosotros, ¿no? Como dices tú, pues el gato se dormía encima de la cabeza de la señora, pues ya sí no está tan apegado como para tener esa cercanía, ¿no? Claro. Sí, de hecho acabas de tocar un punto muy importante. Esta parte de cómo influyen en nuestra salud no es nada más por un lado infeccioso, que es a lo que me estaba refiriendo ahorita, sino también en un sentido de nuestro bienestar mental, ¿sí? Es decir,
el tener un animal de compañía para una persona que ya vive sola o que siempre ha vivido sola, en mi caso, por ejemplo, si yo vivo solo desde hace mucho tiempo, y yo creo que si no hubiera tenido mascota durante todo este tiempo, pues sí me vuelvo loco, ¿no? O sea, porque luego imagínate con el encierro y sin mascota, pues hubiera estado terrible, ¿no? Entonces sí, tienen un efecto muy importante en nuestra salud mental, pero no nada más mental, sino también física. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que acariciar un gato, escuchar su ronroneo, regula la presión arterial de la persona. Si baja su frecuencia cardíaca, entonces para las personas que son hipertensas, pues esto puede ser un buen, no te diría una solución, pero sí un buen ayudante para mantenerse más tranquilo, para mantener su presión más regular. Sí, y por otra parte, pues bueno, también hay varios estudios psicológicos que establecen la importancia eh, de que los niños tengan mascotas. ¿Por qué? Pues porque aprenden a ser responsables, se les enseña a cuidarlos, aprenden que tienen que valorar la vida de los otros animales, en algún momento se enfrentan a la muerte y la entienden mejor cuando llegan después de la muerte de un familiar. Pero sobre todo hay estudios que hablan acerca de cómo digo, me voy a ir a un extremo, pero hay estudios que hablan acerca de cómo los asesinos seriales, de las personas que tienen así problemas mentales que los llevan a ser homicidas, usualmente comenzaron con maltrato a mascotas. Entonces, una mascota también nos puede ayudar a que nuestros hijos entiendan el valor de otras vidas, de las vidas de otras especies, y con eso pues también educarlos. Entonces, pues yo creo que siempre es importante que los niños vayan viendo eh, este tipo de cuidados en las mascotas. Si el niño ve que el papá, la mamá lleva a su perro, su gato a vacunar, que no lo tiene en la azotea y que lo cuida y que lo apapacha, que no lo golpea, pues entonces el niño va aprendiendo que toda vida es respetable. Oye, ¿y qué tan cierto es, ya que estás con esto de las investigaciones, que el pelo del gato es como muy nocivo? Digo, ahí está, no sé si es una leyenda, un mito o algo que en algún momento pasó, no lo sé, o que sí sea verdad, pero ¿qué tanto es esto, el riesgo de que el pelo de gato en los niños, que es muy nocivo para ellos en cuestión respiratoria? Mira, sí, ciertamente hay varios mitos al respecto. Surgen estos mitos a partir de que el gato, como todos nosotros, como todos los que tenemos pelo, bueno, incluso las aves también, liberamos una caspita, es decir, liberamos como células de descamación de nuestra propia piel. Entonces, la caspita del gato es muy común que provoque alergias, que provoque, pues principalmente eso, ¿no? Alergias, te iba a decir provocar asma, pero no provoca asma, más bien llega a presentar los accesos de asma, pero no es realmente el causante. Es decir, si nosotros somos alérgicos a un gato, bueno, pues tenemos dos opciones, ¿no? O no tenemos gato o nos tratamos con un alergólogo. Muchas veces el alergólogo dice, no, pues deshazte de tu gato, ¿no? Pero hay gente que se niega a deshacerse de su gato y dice, pues me aguanto la alergia y después de un tiempo generan resistencia. ¿Sí? Bueno, más bien se les llama tolerancia. Generan una tolerancia que les permite ya tener a su gato y no estar incómodos, ¿no? Digo, no siempre pasa esto, pero sí he visto varios casos de gente que dice, no, no me voy a deshacer de mi gato, nada más porque me dijo el médico, ¿no? Pero por otra parte también hay mitos, por ejemplo, está el mito de que el pelo de gato se te puede ir a los pulmones y a la sangre, no sé si has escuchado eso. No se puede, o sea, el pelo de gato y de perro, cualquier pelo es demasiado grueso para poder llegar hasta nuestra sangre. Tendríamos que abrir una vena y meterlo, ¿no? O sea, esto es como que si lo aspiramos, nuestro propio sistema respiratorio tiene mecanismos de defensa para atrapar ese pelo y expulsarlo. Entonces es muy complicado que esto llegue a pasar. Pero otro de los mitos, de hecho, también es que los gatos pueden provocar esterilidad en la mujer. No sé si has escuchado eso. Ah, eso sí, no, no lo he escuchado.
Bueno, es un mito muy común. Y Ok. este surge porque, bueno, hay un parásito que se llama toxoplasma. Este parásito puede provocar efectivamente esterilidad en la mujer y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Y efectivamente este parásito es común que lo tengan los gatos. Sin embargo, los gatos lo liberan por el excremento y ellos siempre tapan su excremento, ¿sí? Siempre lo entierran. Si nosotros vamos a limpiar la arena de nuestro gato y lo hacemos, digamos, sin guantes y después de limpiarlo no nos lavamos las manos y después de no lavarnos las manos comemos, entonces sí. Pero la realidad es que es más fácil contraer este parásito a través del consumo de carne de res, por ejemplo, o de cerdo. El consumo de carne no verificada o no inspeccionada, que al ratito vamos a tocar este punto, ¿no? Es más fácil que adquiramos ese parásito por esa vía a que lo adquiramos por nuestro gato. Entonces, algunos dicen, si te demuestran que te contagió tu gato, cómprate un boleto de lotería porque la probabilidad era muy baja, ¿no? Este, digo, a menos que seas una persona con muy poca Tiene. higiene y pues, agarres la popó del gato y la tires así como con la mano, ¿no? Sí, claro. Oye, y dentro de lo que te ha tocado también, bueno, acá me ha tocado como terapeuta el ver que me dicen, no sé qué tanto en el ramo científico sea cierto, en el grado emocional, pues se ha pasado, que los animales tienden a somatizar, por ejemplo, las enfermedades de la gente, es decir, por ejemplo, tú estás muy ansioso, ¿no? Y que le puedes contagiar esa ansiedad, o sea, ese desespero al perrito. Vamos a suponer que es el que tienes a un lado. O si tienes algún tipo por ejemplo, creo que el asma, dicen que los chihuahuas son buenos para el asma. ¿Qué tanto o cómo desde tu perspectiva científica y a lo mejor personal has tenido como un acercamiento en esa índole o para ti te parece totalmente irreal? No, realmente no. Bueno, hace falta mucha información, hace falta todavía hacer mucha investigación de eso. Sin embargo, tiene una lógica. Es decir, los perros y los gatos tienen la capacidad olfativa para detectar nuestros cambios de humor. Es decir, literalmente de nuestros humores, que son, pues, son los olores que liberamos, ¿no? Para decirlo en términos simples. Entonces, cuando, por ejemplo, hay muchos casos de perros que son entrenados como detectores de epilepsia, ¿sí? Entonces, cuando el perro nota que está cambiando el humor de la persona, que está cambiando su tono de voz, son cosas que el perro ya relaciona con un evento de un ataque epiléptico, entonces le avisa al propietario pues, que vas a tener un ataque, o sea, bueno, no se lo dice literalmente, no hablan, pero, pero le pone una alerta, ¿no? Le avisa de alguna manera. Se eh, comunica con él. Sí, o sea, hay veces que nada más con la patita le tocan, hay veces que simplemente le chillan o le ladran, y entonces la persona cuando ya entiende esa alerta de su perro, pues se pone en un lugar seguro. No puede evitar la convulsión, pero puede evitar lesionarse al caerse o si trae algo en las manos, pues lo deja, ¿no? Este, entonces, pues bueno, sí es posible que los perros y los gatos detecten en nosotros ese tipo de cambios, ¿sí? Ahorita estábamos hablando de algo patológico, o sea, de una enfermedad, pero ciertamente también nuestros cambios de cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, claro que lo perciben, porque también esos estados de humor, esos estados de mentales, pues también hacen que nosotros produzcamos algunas hormonas, ¿no? Por decirte algo, tenemos miedo, estamos enojados, producimos adrenalina, ¿no? Y ellos lo huelen y algunos van a reaccionar con miedo, otros van a reaccionar con agresividad, porque no saben si tú estás enojado o si tienes miedo, ¿sí? Cuando ya te conocen bien, cuando son parte de tu familia, entonces conocen bien no nada más tu olor en esas situaciones, sino también tu comportamiento, tus gestos. Entonces ya más bien lo que hacen es acompañarte, ¿sí? Entonces van, se acercan a ti y te dan un acompañamiento que siempre es muy reconfortante, ¿no? Lo otro que me decías de los chihuahueños para el asma, Ujú. yo recuerdo que hace mucho tiempo un amigo médico eh, me platicó que leyó un artículo científico donde demostraban que la caspilla del perro
puede funcionar como desinflamatorio de las vías respiratorias. ¿Sí? Yo, la verdad, por curiosidad, estuve buscando ese artículo, no lo he podido encontrar, así es que, bueno, lo dejo con reservas. Sin embargo, bueno, pues es una persona en la que médicamente yo confío mucho, no creo que me haya echado mentiras. Eh, pero lo que sí he visto es de que perros y gatos, cuando detectan que tienes algún problema, por ejemplo, de pulmones, se te echan en el pecho o en la espalda, y el calor que ellos generan puede ser bueno para ti. Pero también muchas veces se te echan en los pies, sí, se te echan en las rodillas, y es muy común que eso pase. Digo, no he leído tampoco un estudio ni lo he hecho, pero lo he visto mucho. Es muy común que se echen en articulaciones cuando las personas tienen artritis. Pues de alguna manera yo creo que ellos detectan que algo anda mal y se echan ahí, o simplemente buscan donde hay más calor, ¿no? Tu cuerpo, si estás enfermo de alguna parte en específico, pues muchas veces hay una inflamación, hay mayor calor y pues a lo mejor lo buscan y, y eso puede resultar benéfico para la persona, ¿no? Entonces es lo que yo te puedo comentar a ese respecto, es decir, no me parece descabellado, pero tampoco tengo evidencia científica. Ujú. Sí, pues sí. Es que todo eso es como muy empírico, ¿no? O sea, como que muy... Todavía, ¿Muy qué? digo, todavía es muy empírico. El problema muchas veces es de que al menos aquí en México le damos muy poca importancia a la investigación que tiene que ver con animales. Sí, desde mi ángulo de veterinario yo lo veo, o sea, hay muy poca gente preparada para hacer investigación en el campo de veterinaria. Y generalmente los que hacen investigación se dedican a animales de producción, que es de lo que hablaremos más adelante, pero no tanto a la salud de los animales o a la interacción entre humano-animal. Aquí en México hay pocos estudios. A nivel mundial hay más estudios de eso, ¿no? Hay institutos completos donde hacen mucha investigación. En Estados Unidos hay varios institutos que hacen investigación de este tipo. Pero bueno, son países donde hay un financiamiento mucho más importante para la investigación. Sí, pues lo toman como más en cuenta. Y bueno, ya que lo mencionaste en algún momento y retomando esta parte de la investigación, bueno, pues parte de nuestra alimentación, perdón, es que me fue grave. Parte de nuestra alimentación, sobre todo como mexicanos, pues tú sabes que la comida mexicana pues trae mucha res, trae cerdo, trae gallina, trae pues pescado, trae pues la carne, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo es este tratado y vacunas, en realidad, cómo salen en los comerciales, si están relajadas las vaquitas, o sea, hay como este cuidado con todos estos animales pues que son intencionados, encomendados o criados precisamente para el alimento humano. ¿Tú has tenido algún tipo de acercamiento al respecto? Sobre todo, hay muchas leyendas con los rastros, o sea, hay muchas cosas que se dicen que los animales a veces los estresan mucho o los llenan de químicos. Desde tu perspectiva y como científico, ¿cómo ves todo eso? Bueno, mira, a estos animales les llamamos animales de producción. Estamos hablando de las vacas que producen leche, de las reses que nos comemos, de los cerdos, de los borregos, de las cabras, de las aves de consumo como las gallinas, los pollos, las gallinas productoras de huevo, las abejas que pues, producen miel, propóleo y otras cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de una gama muy importante de animales de las cuales nosotros nos favorecemos. Entonces les llamamos a esos animales animales de producción. Eh, hay una relación muy importante entre la salud de estos animales y nosotros, aunque nosotros no convivamos con ellos como con nuestras mascotas. La relación aquí radica en que nosotros nos los comemos o comemos productos de ellos, ¿sí? Como el huevo, como la miel, etcétera. Entonces, pues, ¿qué pasa aquí? Si no se cuida la salud de estos animales, pues puede llegar a nosotros carne que no es sana, digamos, porque hormonas, a veces tienen parásitos,
Entonces, eso es algo con lo que los veterinarios que se dedican a este campo de animales de producción lidian todo el tiempo, ¿sí? Para irnos en orden de, digamos, en el orden lógico como ocurren las cosas, empecemos por lo que es la crianza de los animales, de cualquiera de las especies que te acabo de mencionar. A los animales cuando se les empieza a criar, desde que tienen edad o sea, desde que su sistema inmunológico está maduro, igual que a nosotros, se les empieza su calendario de vacunación, ¿sí? Porque número uno, no queremos que se enfermen. Si se enferman y se mueren, pues ya es pérdida económica, ¿no? Pero también porque no queremos que tengan enfermedades que después puedan pasar a la población humana. Entonces, las explotaciones, digamos, medianamente formales, llevan un calendario de vacunación riguroso. Digo medianamente formales porque siempre hay también una gran gama de tipos de producción. Está desde la producción de traspatio, en la cual pues alguien tiene en su patio un puerquito, tiene unos pollitos y los cría y se los come, ¿no? Hasta la producción que ya está más en forma, como la que estaba mencionando, donde pues tienen corrales, tienen cuidado con la alimentación que les dan, tienen vacunaciones. Y por otra parte, ya en el extremo están las superproducciones, ¿no? Que son producciones en las cuales se cuida no solamente la salud física de los animales que se crían ahí, sino también se cuida su salud mental. ¿Por qué puede ser importante esto? Porque un animal estresado es un animal que engorda menos y por lo tanto pues produce menos, ¿no? Es un animal que crece menos, es un animal que se reproduce menos, pero también es un animal que se enferma más y es un animal que puede ser más agresivo en su manejo. Y al final de cuentas también la carne de un animal agresivo tiene un sabor muy diferente, algunos dicen desagradable, a la carne de un animal que ha vivido tranquilo, ¿no? Entonces, por todos esos motivos, digo, además de los motivos humanitarios, por todos esos motivos, las producciones más en forma cuidan que estos animales tengan una buena, no solamente una buena salud física, sino también mental, es decir, que no tengan estrés, que no tengan sustos, que no tengan ansiedad, o sea, por eso se les cuida también que tengan suficiente sombra, se les cuida que no les pegue demasiado fuerte el viento, se les cuida que no tengan moscas, ¿no? Porque pues, también son estresantes. Entonces, se cuida todo eso. A lo largo de la vida de estos animales, pues se mantiene su vacunación, su desparasitación, se les cuida en todos estos aspectos que te estaba diciendo, hasta que llega el momento del consumo. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para mencionar, cuando los animales están enfermos, se les pueden aplicar antibióticos y esos antibióticos pueden mantenerse en la carne o en la leche eh, y llegar a nosotros, lo cual no es bueno. Pero generalmente lo que hacen los productores, los veterinarios dedicados a eso, es que dicen, bueno, está enfermo, le vamos a dar su tratamiento antibiótico, pero tenemos que dejar un periodo de espera para que lo elimine antes de ordeñarlo, antes de sacrificarlo. ¿Sí? Entonces, si se deja ese periodo de espera, pues ya no hay riesgo para el humano, ¿verdad? Porque si ese antibiótico llega al humano, pues entonces empiezan a volver resistentes a algunas bacterias a ese antibiótico y pues luego no tenemos con qué atacarlas. Pero, entonces por eso se tiene que cuidar mucho este aspecto. Ahora también hay una práctica en la cual se les administran algunos químicos como el clenbuterol a los animales para que crezcan más, ¿sí? Y efectivamente crecen más, se ven muy musculosos, físicamente tú no lo notas, o sea, no notas que le hayan dado algo, solamente lo ves muy musculoso. Pero entonces aquí viene la última parte de este ciclo productivo, en la cual cuando la vaca, cuando el cerdo, cuando el pollo, lo que sea, son sacrificados para el consumo, bueno, número uno hay que aclarar, cuando son sacrificados para consumo, son sacrificados por métodos humanitarios. Y estamos hablando de los rastros, ¿sí? En los rastros se cuida que sean sacrificados por métodos humanitarios, porque no nos gusta que sufran los animales,
pero también porque lo que te comentaba hace rato, un animal que sufrió durante el sacrificio, su carne sabe muy diferente. Entonces, se le sacrifica con ese cuidado de que no haya dolor, pero también pasa en algún momento esa carne o ese animal, le llamamos esa canal, le llamamos al animal muerto, y el veterinario tiene que hacer inspección de esa carne. ¿Qué hace? Bueno, pues hace algunos cortes en la carne en busca de parásitos. ¿Sí? Si ve que hay alguna res, alguna canal que tiene parásitos, se hace el reporte y la producción de todos los animales de ese rancho se tienen que verificar y en algunas ocasiones se les echa para atrás toda la carne que acababan de meter en el rastro. ¿Qué pasa? Pues entonces el productor pierde y precisamente por eso al productor no le conviene que su carne, que la carne que está produciendo llegue a manos del veterinario y el veterinario se dé cuenta de que tiene algún químico, de que tiene algún parásito, de que tiene alguna hormona, algo que no sea bueno para la salud humana. Entonces la función del veterinario es inspeccionar estos productos. Y estamos hablando de carne, pero también estamos hablando de que el veterinario tiene que inspeccionar la leche, tiene que inspeccionar la miel, tiene que inspeccionar cualquier producto de origen animal que nosotros nos vayamos a comer. ¿Sí? Esto, pues bueno, ya no es tanto hablar de la salud del animal, pero sí de nuestra salud, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros cuando compremos carne que proviene de un rastro, porque si pasó por el rastro, pasó por la inspección de un veterinario, ¿sí? Entonces tiene muchas menos probabilidades de que traiga algún contaminante que sea dañino para nosotros. A diferencia de que si nosotros, no sé, vamos a un pueblito donde todavía sacrifican al puerco y nadie lo revisó, nadie lo inspeccionó, a veces ni lo vacunaban, y pues nada más lo matan y lo hacen carnitas y luego nosotros comemos las carnitas. Y tenemos ahí un gran riesgo de que haya algún parásito o algún químico. Bueno, en un pueblito es más difícil que haya químicos, ¿no? Pero sí parásitos que no se cuidaron, y que nos pueden contagiar a nosotros. Es el caso de la cisticercosis, ¿no? Es una enfermedad muy grave que ocurre en personas que consumen carne de cerdo con este tipo de parásitos. Y un ejemplo muy claro de la importancia de la inspección de los animales que nos vamos a comer es nuevamente lo que ocurrió, cómo surgió la pandemia del COVID. Hay muchas teorías de cómo surgió, pero todas coinciden en algo. Coinciden en que en China se comen animales silvestres, se comen murciélagos, se comen ratas, se comen muchos animales que independientemente de si creemos que la carne sabe bien o no, se los comen sin una inspección previa. Y entonces esos animalitos que estaban en libertad muchas veces traían parásitos, traían enfermedades. Y lo más común es que esas enfermedades sean específicas de ellos. Pero cuando te lo estás comiendo tan frecuentemente, te estás comiendo el virus y en algunas ocasiones ese virus puede llegar a mutar, a cambiar y adaptarse a este nuevo organismo. Y eso fue lo que pasó en esta circunstancia, ¿no? Es decir, ese virus saltó de una especie silvestre al humano y entonces una vez que digamos, se adaptó al organismo del humano, y empezó a sobrevivir y empezó a multiplicarse, pues entonces ya tuvimos el problema de la pandemia. Por eso es importante este tipo de verificaciones, ¿sí? O sea, no nada más por la carne que consumamos, sino también por la salud de la población. Oye, y entonces tú recomiendas, ¿cómo le hacemos nosotros, porque estamos entre la carnicería y entre pues, estos supermercados y demás? ¿Cómo le Bueno, hacemos nosotros para identificar que sí salió de rastro? ok, bueno, digamos que lo ideal es que tú te fijes que la carne tenga un sello que dice TIF, ¿sí? Que significa Tipo Inspección Federal. Ese sello es el que se lo pones el veterinario cuando ya verificó que la carne de ese animal estaba sano, que está apto para consumo, entonces le pone el sello, ¿sí? Y entonces, aun cuando llega a la carnicería, pues ahí está el sello. Y la verdad es que de algo no estoy seguro. No estoy seguro si las carnicerías se certifican. Y yo supongo, aunque no lo sé a ciencia cierta,
pero supongo que hay carnicerías certificadas, es decir, carnicerías que solamente compran carne de rastro, carne inspeccionada. Porque claro que si te alejas de la ciudad y llegas a un pueblito y hay una carnicería, pues es muy probable que esa carnicería se surta de lo que le venden los vecinos, ¿no? Y nunca pasó por el rastro ese animal. Entonces el rastro tenemos que considerarlo como una medida de seguridad para que podamos consumir ese tipo de alimentos, en particular la carne. Digo, la cuestión del huevo y de la leche y de la miel, pues esa también es inspeccionada. Y generalmente empresas que compran la leche, sea como Pura, Lala, etcétera, pues tienen mucho cuidado con adquirir solamente leche que esté verificada por un veterinario, ¿no? Entonces, pues, en resumidas cuentas, sí tienen una gran importancia, una gran relevancia estos cuidados para nuestra propia salud. Ok. Entonces, ahorita lo que acabas de decir en cuestión de, pues, estos parásitos que tienen los animales, pues sí es algo como fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? Digo, vamos por la vida luego comprando alimentos o carne en este caso, que ni nos damos cuenta y yo creo que no estamos como tan educados o tan conscientes de que a final de cuentas, pues es un riesgo, como dices tú, el ir a lugares donde no hay pues un tratamiento o alguien que esté verificando la calidad. Y ahorita que decías de lo de pues, la pandemia y todo este asunto, pues en realidad entonces el consumir, digamos que ya se volvió un riesgo, bueno, no sé, porque anteriormente pues estoy hablando de que pues cazábamos y que los mamuts y los venados y así, y ahorita que mencionas esta parte de que en China pues están, bueno, que siempre ha sido así, se comen estos animales que no están ya como vacunados, pues ya representa para nosotros también ese riesgo, ¿no? De decir, bueno, pues sí, lo atrapé de la naturaleza, pero puede que pueda traer algo, ¿no? Entonces, en realidad, los animales salvajes en sí, pues sí repercuten mucho en nuestra salud, ¿no? Claro, de hecho, esta parte de la inspección es muy común que se omita. Lo mencionaste ahorita, de la gente que caza y come, ¿no? Como lo hacían nuestros ancestros. O sea, Ujú. el riesgo es muy alto. Entonces, la recomendación aquí sería, si estás en un lugar donde no estás seguro del origen de la carne, siempre pide la bien cocida. Jamás término medio, Ah, ni siempre bien cocida para reducir el riesgo. No lo vas a eliminar al 100%, pero vas a reducir el riesgo de que haya alguna bacteria, algún parásito, que te vaya a infectar a ti. o sea, entonces hay parásitos y bacterias que resisten el fuego, vamos, o sea, toda esta parte de pues estar en contacto con, o sea, No, sí, mira, ahí lo que resiste. no tanto que resistan la temperatura, realmente, digamos, nada resiste al fuego, ¿no? El problema está en que si tú, por ejemplo, pides un corte de carne grueso, se te va a dorar la parte de afuera y la parte de adentro, que es donde más hay parásitos, muchas veces queda cruda. Sí, entonces el calor no le llegó al parásito. Más aún si tú la pides término medio o nada más, como le dicen, sellada, Mm. pues te estás comiendo la carne prácticamente cruda y cualquier parásito o bacteria que esté por ahí adentro, te lo vas a comer también. Sí, entonces, pues lo ideal, digo, yo en lo personal lo que hago es siempre pido cortes delgados. Digo, si estamos en un lugar en el que yo no le confíe, pido cortes delgados o yo mismo los corto y, o sea, los hago delgados y los paso por fuego, o sea, para que estén realmente bien cocidos, ¿no? Y ¿cómo lo quieres, no? Pues lo quiero bien, bien cocido, ¿no? Y ya con eso reduces bastante el riesgo. No, no te voy a decir que no es rica la carne que te sirvan en los pueblitos, al contrario, la preparan con manteca y es muy rico, pero sí tenemos que tener cuidado con eso. Ok. No, pues entonces hay que ser más conscientes de lo que nos llevamos a la boca, ¿no? O sea, hay que ser más conscientes de, bueno, a final de cuentas creo que también es natural en cuanto a que pues estos animalitos, pues como están también en contacto, pues es natural. Somos nosotros a lo mejor los que a veces no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿sí me explico? O sea, no es como que digan, ay, es que Claro, el animal es guácalas, o sea, no, en sí no, porque pues es natural, ellos comen de lo que está afuera. Nosotros somos los que debemos ser más cuidadosos
con eso, pues, o sea, con el, porque estamos también propensos, como ya no tenemos tantas defensas por la cantidad de químicos, por los conservadores y por todo este rollo que comemos, pues también vienen varias situaciones que nos hacen vulnerables a esto, ¿no? Sí, de acuerdo, y lo dices bien, cualquier cosa que nos llevemos a la boca, porque, no sé, por ahí a lo mejor va a salir un vegetariano que diga, ah, por eso yo como solamente vegetales. Sí, pero los vegetales también traen bacterias, a veces también traen pesticidas, y si tú no vigilas de qué tipo de vegetal o de dónde proviene el vegetal que estás comiendo, pues también estás en riesgo. Sí, entonces realmente cualquier cosa que comamos, tenemos que estar conscientes de dónde proviene y verificarlo y de esa manera pues vamos a cuidar nuestra salud más a conciencia. Muy bien. Oye, en esta plática que tuvimos anteriormente en el cafecito, tú mencionabas algo que se me hizo muy padre, muy interesante, y era esta parte de las cochinillas, bueno, creo que se le llaman así. En mi casa sí se le llaman, no sé el término científico, no sé cuál es, pero que también esta función que tienen los animales, bueno, creo que todos, pero más ellos son más conscientes de eso en el asunto de transformar luego, en el caso de la cochinilla, perdón, el plomo, ¿no? El que puedan, pues no sé a ciencia cierta cómo lo hacen, me imagino que está dentro de ellos, pero también eso, ¿no? O sea, el ser conscientes de cómo ellos también hacen lo suyo, vamos, con la naturaleza. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso, de cómo interactúa cómo hace este servicio, pues, hacia el planeta? Sí, claro, bueno, antes que nada, me gustaría poner un poco en contexto a tu público de por qué llegamos a ese punto en aquella charla, ¿no? Porque estábamos hablando de la importancia también de los animales silvestres para nuestra propia salud. Pues bueno, ahorita ya tocamos un punto al respecto, que es esto de comerse animales sin inspección. Pero hay que considerar que los animales silvestres, aunque no nos los comamos y aunque no tengamos una interacción directa con ellos, como de estarlos apapachando, etcétera, también son importantes para nuestra salud, porque a lo mejor de manera un poco menos directa, pero sí son importantes porque al final de cuentas el equilibrio que existe en la naturaleza depende de muchas o de todas las especies que viven en ella, animales, vegetales, hongos, etcétera, ¿no? Entonces, este equilibrio muchas veces nosotros lo rompemos por andar deforestando, por andar cazando, por andar contaminando. eh, y hemos logrado en algunas ocasiones que haya, por ejemplo, desertificaciones, es decir, este, matamos demasiados lobos, por poner un ejemplo, matamos demasiados lobos y luego ya no hay lobos que se coman a los venados, tenemos un exceso de venados y luego los venados comen demasiada hierba y no la dejan crecer, y entonces al haber menos hierba, hay mayor erosión en la tierra, y al haber mayor erosión en la tierra, incluso el cauce de los ríos llega a cambiar. Entonces, cada especie tiene su función, y son funciones que a veces no conocemos al 100%, pero son muy importantes. Actualmente hay incluso algunos lugares donde están, digamos, sembrando, por decirlo de alguna manera, castores, porque se ha visto que los castores, al formar sus represas, benefician que haya crecimiento vegetal alrededor de los ríos, y al haber mayor crecimiento vegetal, pues llegan más especies animales a comérselo, y al llegar más especies de estas, pues se comen las semillas de los vegetales y luego van y los liberan por otro lado en alguna otra zona, y entonces eso se ha visto que tiene un gran beneficio para lo que es el ecosistema. Por eso han empezado con esto de liberar castores, ¿no? Pero bueno, todo esto de animales que nosotros introducimos para remediar algún problema, a esto le llaman actualmente zoorremediación, sí, que es, digamos, una parte de la biorremediación. De manera general, la biorremediación se refiere a usar elementos biológicos, elementos de la propia naturaleza, para resolver un problema que nosotros causamos, ¿no? Entonces, en este caso que me decías de la cochinilla, que te lo platicaba en aquel momento, pues es porque hay algunos lugares donde hay contaminación por metales pesados.
¿sí? Ya se ha hecho aquí en Guanajuato, en algunos municipios, si mal no recuerdo, Salamanca y otros, que se ha detectado que la tierra está contaminada por metales pesados. Entonces, conociendo un poco de la biología de animales como la cochinilla, que pues yo creo que todos la hemos visto en nuestros jardines, que se hacen bolita, que a veces hasta de niños jugamos con ellas, pues lo que muchas veces no sabemos es que esos animalitos tienen la facultad de comerse esos metales pesados, como bien dices, como el plomo y otros, se los comen y los cristalizan. Entonces, al cristalizarlos, pues como que de alguna manera los están enjaulando, los están encapsulando y ya no son tan peligrosos, ¿no? Entonces, sí hay lugares donde ya se han empezado a aplicar este tipo de estrategias, como liberar cochinilla, no, sembrar, no sé cómo se diga en este caso, sembrar cochinilla para remediar este tipo de problemas. Sí, creo que sí te referías a eso, ¿verdad? Ujú. Sí, o sea, y ahorita acabas de poner un punto muy, muy interesante en pues en este tema del equilibrio, ¿no? De cómo una cosa al quitarla, en este caso, por ejemplo, el cazar a los lobos o el no tener, o por ejemplo con lo de las abejas, ¿no? Que dicen que si las abejas se extinguen ya, la humanidad ya valió, ¿no? Así Cómo en realidad no somos tan conscientes, pero, o sea, sabemos que están ahí, sabemos que todos estamos coexistiendo, pero tenemos como esta soberbia de decir, ay, pues, ¿qué importa si voy y cazo a lo Bill, ¿no? Y voy por mi trofeo, ¿no? Que a veces ni siquiera es como antes que nomás se cazaba para comer o una cosa así, sino voy por diversión, ¿no? O voy, o sea, como también no somos conscientes de que ese ser o ese animalito, pues, también es parte, ¿no? O sea, conlleva a un equilibrio, a una cadenita, ¿no? Y eso que nos lo enseñan en primaria, ¿no? Todo este rollo de la cadena y cuestiones de la ecología y la biología y cosas así, ¿no? Entonces, a veces creo yo que en este rollo de tener o en este asunto no sé, de tratar con esta soberbia de decir, oh, sí, yo soy Juan Gabriel, vamos por la vida sin ver ese equilibrio que hay, ¿no? Y sobre todo ustedes que son tan sensibles en cuestión de las cosas de los animales, pues son veterinarios, al final de cuentas, y en algún momento tú me dices, bueno, los nuevos veterinarios o la gente nueva que va y estudia veterinaria piensa que va a ir a salvar los animalitos y que Greenpeace y así, ¿no? Y dices, no, y en realidad es al contrario, ¿no? Pues es el hecho de, pues, que se vea que no los están maltratando, a bien morir, y esto que dices también, ¿no? Cerrando también la plática de decir, bueno, es que en los rastros lo hacen de una manera lo más humana posible, humanitariamente posible, lo más, que sea por el fin de que no se estresen y que no liberen químicos, pues ya es otra vez, es un plus, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que también como especie o como humanos no somos tan conscientes de que todo tiene un para qué. O sea, hasta los animalitos, hasta la cochinilla, que es algo que nosotros, como dices tú, hasta jugamos con ellos y andamos así como ahí viendo que las vemos como caniquitas, cómo ellas, así tan pequeñitas, pueden transformar algo que nos está intoxicando y que nosotros mismos lo propiciamos, ¿no? O sea, y están estas ciudades que son ciudades industriales que tampoco son conscientes y no se unen con ustedes o con gente que le interesa, porque hay investigadores que no les interesa esa parte, pero como hay pocos, como dices tú, que se unen a decir, ok, ya la regamos por alguna razón, pero a ver qué podemos hacer. Entonces, creo yo que esta parte que haces tú también de investigar, también un poco, les pongo el contexto de esto que hiciste en esta investigación que hiciste en pandemia con el zoológico, que me gustaría que nos platicaras porque a final de cuentas dices, bueno, tú como un unga humano, a veces digo, hay gente que es consciente, hay otra gente que no lo es tanto. Decimos, ay, qué bonitos animales, ¿no? Que los tienen ahí, que yo sé que el zoológico de aquí, de León, y que hay zoológicos que los cuidan mucho, que mantienen bien sus hábitats, perdón, pero también sé que hay gente inconsciente o vemos gente inconsciente que no lo sabemos tratar.
Entonces, dentro de esta plática los pongo aquí, a la audiencia lo pongo en contexto. Salió ese estudio que hiciste durante la pandemia, si había un cambio en cuanto al estrés, de que ellos ya no veían gente o no como lo veían, lo veían antes. Platícanos cómo estuvo este proceso que viviste y que realmente los resultados que sacaste en esta investigación. Sí, gracias. Bueno, antes de esto me gustaría retomar un punto que mencionaste tú de la importancia de las abejas, Ujú. porque muchas veces sí menospreciamos animalitos así por ser chiquitos, pero este es un punto muy importante de la conservación de las abejas y muchas veces nosotros estamos interfiriendo con su vida, con su desarrollo, de varias maneras. O sea, por ejemplo, alguien cultiva y le llegan parásitos a su cultivo, y libera un insecticida para eliminar esos parásitos y que no se coman a su cultivo. Pero no toman en cuenta que luego estos insecticidas que están liberando también matan a las abejas. Sí, y como bien lo dices, si terminamos con las abejas, ya no hay quien polinice y ya no hay fabricación de alimentos vegetales, y entonces sí estamos en un problema mayor, ¿no? Ujú. Y de esto que me preguntas de lo que hicimos en el Zoológico de León, bueno, también vale la pena aquí, digo, esto a lo mejor no está tan directamente relacionado con la salud humana, pero de alguna manera sí. Es decir, ya hablamos de la importancia de los animales silvestres. Y sí hay mucha gente que dice, bueno, los animales silvestres en libertad están mejor. Totalmente de acuerdo, sí. El problema está en que muchas especies, por nuestra causa, ya perdieron su hábitat, como el caso del oso polar. Ya no tienen dónde vivir ni tienen comida. También muchas veces por nuestra causa no tienen que comer. Los vamos desplazando porque van creciendo nuestras ciudades y de repente ya no tienen dónde habitar, dónde comer, dónde cazar, dónde estar tranquilos. Y entonces empiezan a menguar las poblaciones. Y cuando una población de cualquier animal ya es demasiado pequeña, se clasifica como, bueno, se me olvidó el término, pero se refiere a que funcionalmente, creo que es el término, funcionalmente extinta. Es decir, sí existen algunos, pero ya los que existen ya no van a poder repoblar eh, el lugar con su propia especie. ¿Por qué? Porque pues, si tuviéramos poquitos animales de esa especie y se empezaran a cruzar entre sí, llegaría el momento en el que se tendrían que cruzar el papá con la hija, la mamá con el hijo, con el nieto, y entonces empieza a haber consanguinidad. Y entonces pues, los animales o empiezan a morir o empiezan a nacer con malformaciones, ¿no? Entonces por eso se declaran funcionalmente extintas. ¿Y qué es lo que nosotros los humanos podemos hacer para remediar eso que hemos causado? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer precisamente es mantener a los animales en cautiverio. Hay veces que mm, te detectas que hay, no sé, nada, ya que ya nada más quedan 100 animales de esa especie en cautiverio. Y unos están aquí, otros están en Europa, otros están en Asia. Y entonces a veces el esfuerzo que se hace es tratar de ponerlos juntos, pero se tienen que hacer estudios genéticos para ver que no están emparentados entre sí y para poder empezar a generar más crías, pero de una manera inteligente para que no sean crías con consanguinidad. Y muchas especies que ya se habían declarado extintas se han recuperado gracias a los zoológicos, porque los zoológicos tienen varias funciones, ¿no? Una de ellas es la educación hacia el público, otra de ellas es la investigación, ¿sí? Y una de las principales es la conservación. Entonces, los zoológicos son para eso. Sí hay animales que no tienen, o sea, se van a encontrar siempre en alguna parte del zoológico algún animal que no tiene pareja. Bueno, porque no se le ha encontrado tal vez, pero siempre se está buscando que haya parejas, ¿no? Y tristemente, pues también a veces pasa que ya no hay parejas en el mundo, ¿sí? Como acaba de pasar con el último rinoceronte negro que creo que acaba de morir. No me acuerdo si fue el negro o el blanco. Ya era el último que había, entonces ya no se le consiguió pareja y pues bueno, ya estaba funcionalmente extinto. Entonces los zoológicos buscan hacer este tipo de rescates de especies, ¿no? Entonces, los zoológicos no todos son malos, es decir, estoy totalmente de acuerdo. Hay zoológicos los cuales los animales están muy maltratados y hemos visto muchas noticias de eso. Y zoológicos en los cuales se cuida el bienestar de los animales.
que se trata de ya no tenerlos en jaulas, sino les llamamos hábitats, que son lugares que imitan en lo más posible el hábitat original de los animales. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, al Zoológico de León, se van a encontrar, por poner un ejemplo, se van a encontrar al tigre blanco, que a veces no lo pueden ver porque está oculto, porque tiene donde ocultarse, porque se ha cuidado que en su hábitat los animales tengan un espacio donde ellos puedan estar, digamos, en privado, cuando no tienen ganas de estar en contacto con el público, ¿sí? Y eso les da mayor tranquilidad. Entonces, pues bueno, estas son estrategias que nosotros suponemos que les ayudan, pero digo suponemos porque muchas veces suponemos que están tranquilos porque visualmente los vemos que están echaditos, ¿no? Y la realidad es de que hay veces que no es así. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer, digo, esto no fue algo que ya hemos inventado nosotros, ya hay varios estudios que han hecho algo parecido. Medimos los niveles de una hormona que se llama cortisol, que se va acumulando en el pelo, ¿sí? Nosotros estudiamos el estrés y el estrés es algo bueno porque nos ayuda a sobrevivir. Si algunos de ustedes lo han asaltado, le han pegado un susto, lo han correteado en la calle, pues llegan a su casa todos con el corazón acelerado, llegan enojados, pues porque su organismo reaccionó y los hizo correr más rápido. O si decidieron pelear, pues los ayudó a ser más fuertes y a pelear, ¿no? Eso es el estrés que le llamamos agudo o de corto plazo. Es bueno, te ayuda a sobrevivir. Pero cuando estos factores duran mucho tiempo, me estoy refiriendo a semanas, meses, años, en los cuales no logras estabilizar tu nivel de estrés, se vuelve lo que llamamos estrés crónico. Y eso es dañino, porque ese provoca todo lo que te había dicho hace rato en los animales, ¿no? También lo provoca en nosotros. Menor reproducción, menor sistema inmunológico, más enfermedades, en cambio en el tipo de obesidad, hipertensión, etcétera. Entonces, en el caso de los animales de zoológico, nosotros nos preguntamos, bueno, a ver, nos preguntamos a partir de la pandemia, ¿no? Porque como el zoológico tuvo que cerrar y ya no entraba público, ya nada más entraban los veterinarios y los cuidadores. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, a ver, creo que este es un momento perfecto para saber si los animales están estresados cuando tienen al público. Normalmente no tenemos la oportunidad de evaluar el estrés de animales sin público, porque el zoológico abre pues prácticamente diario. Y aunque no abriera 1 o 2 días, pues es un periodo muy corto para Vale. realmente influir en su estrés. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Pues a lo mejor ahorita que están sin público van a tener menos estrés que cuando tienen público, ¿no? Entonces empezamos a tomar muestras a lo largo del periodo de pandemia y cuando terminó el periodo de pandemia y regresó el público, a los mismos animales los volvimos a muestrear, ¿sí? Y entonces ya pudimos comparar en cada uno, pudimos comparar qué tan estresado estaba cuando había visitantes y cuando no había visitantes, ¿sí? Entonces todo surge a partir de un esfuerzo del Zoológico de León para monitorear la calidad de vida de los animales. Es un esfuerzo del Zoológico de León en conjunto con la Universidad de La Salle Bajío, específicamente con la Facultad de Veterinaria, que hicimos esa alianza para establecer un monitoreo del estrés de los animales. Aquí hay que considerar que nosotros no atrapamos, no sedamos, no anestesiamos a los animales para tomarles la muestra. A esto le llamamos muestreo de oportunidad, es decir, cuando a ellos se les atrapa, se les seda, se les tranquiliza, se les anestesia para alguna otra cosa, entonces se aprovecha y se toma una muestra, que es indolora porque nada más es pelo lo que necesitamos, ¿no? Ah, ok. Es, entonces es algo, pues que yo te puedo tomar una muestra de pelo y decirte qué tan estresada has estado en los últimos años, ¿no? Pero aquí en el caso de los animales, pues básicamente esto es un reflejo de su calidad de vida, ¿sí? Y a partir de que empezamos a hacer esto, cuando llegó la pandemia, dijimos, bueno, creo que es un momento interesante. A pesar de todo lo malo que trajo la pandemia, nos brindó a nosotros un momento adecuado para hacer algo que no habíamos podido hacer en otra circunstancia. Entonces, pues bueno, una de las cosas que encontramos es que sí, algunos animales están más estresados cuando hay público, pero digamos poco, ¿no? O sea, no de manera importante, estadísticamente no importante. En particular, lo interesante que encontramos nosotros es de que los primates, es decir, eh,
los orangutanes, los chimpancés, los lemures que nosotros tenemos en el zoológico y que muestramos. Lo interesante fue que ellos estaban más estresados cuando no había visitantes. Entonces nosotros suponemos que al ser primates, de alguna manera generan alguna especie de costumbre o incluso de un vínculo con el humano que también es primate y que cuando no están, pues a lo mejor empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué pasó? Siempre me prestaban atención y ahora nadie me presta atención, ¿no? Entonces, bueno, eso ya son suposiciones, pero lo interesante aquí fue ver Ajá. que hay esa diferencia. Pero bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es concientizar a la gente de que los zoológicos son necesarios, pero es necesario monitorear que tengan en buena calidad de vida a sus habitantes. Bien. ¿Sí? Sí, súper, súper padre. Me quedo con algunas cosas que de cierta manera, te digo, no somos tan conscientes luego de cómo el coexistir con ellos, el cuidar a nuestras mascotas, que también como integrantes, lo que nos llevamos a la... O sea, sí tenemos muchas cosas que voltear a ver en cuanto a los animales, no con nada más con el hecho de, pues están, ¿no? O sea, de, pues si voy al bosque o si voy, pues me los encuentro, ¿no? Sino con la importancia que tienen, ¿no? Con el hecho de decir, híjole, es que sí hay esta, sí nos ayudamos, porque por ejemplo, en el caso de nuestras mascotas, cómo nos echan la mano, ¿no? Como dices tú, o sea, sí nos, sobre todo en estas situaciones que nos vimos aislados, pues sí nos echaron ahí la mano un montón. Y sí estuvieron como siendo unos asistentes emocionales bastante buenos. Y bueno, ya para terminar esta emisión, algún mensaje que nos quieras dar a esta audiencia que estamos buscando ser más conscientes, que estamos buscando más información, que estamos pues sí, en un camino a decir, bueno, ya, ok, ya lo que se hizo, pero quiero hacer cosas nuevas, quiero ser, como te digo, quiero que mis acciones sean más conscientes. ¿Algún mensaje que tengas ya para terminar esta entrevista? Sí, claro. Bueno, antes del mensaje también me gustaría mencionar que otro grupo de animales, otra función de animales que muchas veces mm, no tomamos en cuenta son los animales de investigación. Que estos animales, pues, muchas veces son sometidos a tratos inhumanos, tratando de entender más acerca de las enfermedades del humano. No puedo generalizar y decir que todos los científicos los maltratan, ¿sí? Yo en lo personal como veterinario siempre me he negado a hacer investigación con animales. Me refiero a investigación con animales para la salud humana. Sí, yo hago investigación con animales para la salud animal, que es muy diferente. Pero sí hay muchos colegas que hacen investigación con animalitos para la salud humana y yo entiendo que a veces es necesario, a veces que no hay otra manera de entender una enfermedad, pero yo creo que siempre se tiene que respetar el cuidado de los animales, o sea, darles el cuidado de que si los vas a sacrificar, sea de manera indolora, humanitaria, que si los vas a estar enfermando, bueno, pues trata de que sea lo más confortable posible su enfermedad, lo menos dolorosa, y sobre todo que sea utilizados cuando realmente son necesarios, porque a veces que los usan para probar químicos cosméticos, por ejemplo, que ahora ya algunas marcas en sus envases ponen un sello como de un conejito tachado que dice esto, que se refiere a que este producto no fue probado en animales. Entonces, creo que si ellos están diciendo la verdad, creo que esos son los productos que nosotros más tendríamos que buscar en lo cosmético, ¿no? Para reducir las pruebas en animales de experimentación. Y bueno, ahora sí, digamos, el mensaje final, pues es siempre considerar que la salud de todos los animales de todas las especies está íntimamente vinculada a la nuestra. Tenemos que cuidar la salud de nuestras mascotas, tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que apoyar las cuestiones ambientales, la reforestación, porque eso también repercute en nuestra salud. Y también tenemos que ser conscientes de que los productos que consumamos, cosméticos, no sean de experimentación animal. Si nosotros hacemos esto, pues vamos a poner nuestro granito de arena para un mundo mejor, pero también para que nuestra salud
tenga una mayor seguridad. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por hacernos un espacio en tu apretada, yo sé que es muy apretada agenda y muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos y sobre todo por inaugurar esta parte de científicos. Eres el primer científico o del lado de los científicos, pues de estudiar y de indagar en cuestión ya de datos y demás que tenemos en este podcast. Y bueno, te agradezco de corazón el que te hayas dado esa oportunidad y nos hayas también dado esta oportunidad de saber qué es lo que se está haciendo, cómo se ve desde una perspectiva ya que está al frente de esto. Y bueno, yo espero tenerte en otros episodios porque sí, hay muchas cosas, ¿no? Hay mucho que concientizar, perdón, de este lado de los animales, de este lado de la salud también. Y bueno, pues te agradezco mucho estos momentos. Al contrario, May, te lo agradezco yo. Para nosotros siempre es importante poder comunicarnos con el público que no está acostumbrado a leer artículos científicos, porque los conocimientos que nosotros tengamos o generemos no sirven de nada si no llegan a la población. Entonces, esto para mí es una muy buena oportunidad y te la agradezco. Pues muchísimas gracias y bueno, que tengas un muy bonito día y a toda la gente nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.